una vez más fuera de la zona urbana. La cita es para filmar uno de los trenes que más fuerza motriz requieren para ser remolcados, un tren que recorre la República Mexicana de sur a norte, así como otros más que van y vienen de Estados Unidos. Veremos trenes de más de 10.000 toneladas y una gran cantidad de locomotoras en su paso por la periferia de Torreón. Los trenes unitarios han ganado mucho campo en el ferrocarril norteamericano. Estos ruedan por cientos de kilómetros sin ser modificados para llegar a su destino. En pantalla, un tren con un peso de 11.500 toneladas, proveniente de Piedras Negras con rumbo a Gómbar, un ferropuerto localizado en Chicalote, Aguascalientes. Para vencer el aumento de altura en Zacatecas, se acoplan dos locomotoras intercaladas al medio del tren, que aportarán potencia de movimiento y de frenado. Y aquí las locomotoras en potencia distribuida. A destacar la locomotora modelo C44-9, arrendadas por la flota de General Electric mientras se completa la entrega de ES44 nuevas, y que en su momento formaron parte de la flota de BNSF, con sus peculiares siglas pintadas con latas de aerosol. Otro tren unitario procedente de Piedras Negras y también con locomotoras híbridas al frente se detiene justo al límite del escape Mieleras para librar dos trenes con dirección norte. El primero es la estrella del video. Se trata del tren fierrero Manzanillo-Monterrey de 12.000 toneladas, cimbrando el suelo con sus 5 locomotoras distribuidas a lo largo del tren, reduciendo velocidad con freno dinámico y el maquinista saludando con esa icónica SD70. Sabemos que hablando de cifras, en el ferrocarril todo es enorme.
Aún así, es alucinante saber que este tren salió del puerto de Manzanillo el día 11 de noviembre. Al momento de la filmación lleva 3 días rodando por poco más de 1000 kilómetros. Ha hecho cambio de tripulación en 4 ocasiones y lo llevan 22.000 caballos de potencia. A partir de aquí, aún le quedan unos 450 kilómetros de recorrido para llegar a su destino, pero lo hará solo con 2 locomotoras, ya que en este distrito una locomotora modelo ES44 o SD70 puede arrastrar una carga de 6.700 toneladas. Por alguna razón la 4126 rodaba apagada. Es muy común que estas locomotoras se protejan apagando su motor generador. Afortunadamente en este punto su fuerza no es indispensable. Podemos observar que está rotulada a medias, solo dice Ferro, y aunque porta en sus extremos el nombre de Ferromex, en realidad se identifica como Ferrosur, para quien se adquirió originalmente esta compra, aunque ya sabemos que Ferrosur es prácticamente una región más de Ferromex. Por otro lado, la Dash 9 de GSX sí que venía funcionando. Al final, la quinta locomotora, que se trata de una ES44AC, que seguramente fue reasignada a un tren con destino a la frontera para regresarla a BNSF. El tren más ligero del día. En esta ocasión, una formación de locomotoras que había visto días antes rumbo al sur, más una BNSF que ahora va de regreso proveniente de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, con destino a la ciudad de Piedras Negras. El saludo no faltó. Vemos un encuentro especial entre locomotoras híbridas con su tender de gas natural y todos en su esquema de pintura Nueva Imagen de Grupo México, una postal única. Los trenes automotrices rondan entre las 3.500 y 5.000 toneladas dependiendo de la cantidad de carros o también llamadas jaulas.
Aunque en el ferrocarril todo parece rígido, no lo es. El enorme peso provoca elongaciones y la suspensión está preparada también para corregir las imperfecciones del camino, que debe de estar en supremas condiciones para evitar descarrilamientos. Después de un par de horas, por fin aceleran las locomotoras líderes para reanudar su camino hacia San Juan de los Lagos, Jalisco. Al haber una pequeña pendiente, escucharemos rugir esos enormes motores para poder mover este pesado tren. Al igual que en el primer tren, dos locomotoras en potencia distribuida que ayudarán a mover y frenar este pesado tren unitario. Al final el tren detuvo su marcha e incluso retrocedió. Esperé por casi media hora para poder pasar hacia el otro lado, pero no se movió. Lo bueno es que una pequeña amiga me hacía compañía, aunque finalmente tuve que caminar hasta el final del tren para cruzar. Nunca lo hagan entre los carros o vagones. Después de algunos minutos, siguió su camino.